Hugo Sánchez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en una familia humilde pero apasionada por el deporte. Su padre, exjugador profesional, fue su primer ídolo y su primer entrenador. Desde pequeño, Hugo no corría, danzaba sobre el balón. Tenía una agilidad casi acrobática, herencia de su madre, una amante de la gimnasia, y una determinación que no encajaba en el cuerpo de un niño tan pequeño. Mientras otros chicos soñaban con ser bomberos o astronautas, él tenía claro lo suyo, quería ser el mejor futbolista del mundo. Se entrenaba sin descanso en los campos de tierra de la colonia Jardín Balbuena, donde cada caída era una lección y cada gol, una promesa. Su entorno era modesto, pero su ambición no conocía techo. Veía partidos por televisión en blanco y negro e imaginaba que, algún día, ese estadio rugiría por él. Sus compañeros lo miraban como un loco. Y quizás lo era. Pero ese niño tenía algo diferente en la mirada. Tenía fuego. Y cuando el fútbol lo tocó, supo que no iba a soltarlo jamás. A los 17 años, Hugo Sánchez debutó en el club de sus sueños, los Pumas de la UNAM. Mientras estudiaba odontología por mandato familiar, su corazón latía al ritmo del balón. Entrenaba por la mañana, asistía a clases por la tarde, y por las noches soñaba con estadios llenos coreando su nombre. Su vida era una montaña rusa de sacrificio, disciplina y pasión. En Pumas encontró su lugar. Allí pulió su estilo atrevido, su olfato goleador y ese sello que lo haría eterno, la chilena. Bajo la dirección de Bora Milutinovic, Hugo aprendió a canalizar su carácter fuerte y a entender el juego desde la inteligencia táctica. Pronto se convirtió en figura, liderando al equipo a ganar la Liga en 1977 y la CONCACAF en 1980. Pero no era solo un jugador talentoso, era un showman. Cada gol suyo era un espectáculo. Cada celebración, una marca registrada. Y aunque en México ya era ídolo, él quería más. El Estadio Olímpico Universitario comenzaba a quedarle chico. Europa lo miraba de reojo. Y Hugo, siempre con los ojos en lo más alto, sabía que su momento estaba por llegar. En 1981, Hugo Sánchez cruzó el Atlántico con una maleta llena de sueños y un hambre de gloria que no conocía fronteras. Firmó con el Atlético de Madrid, un club histórico, pero siempre a la sombra del gigante blanco. Pocos apostaban por ese mexicano de rizos rebeldes y sonrisa desafiante. Pero Hugo no vino a pasear por Europa, vino a marcar historia. Los primeros meses fueron duros. El idioma, el frío, el ritmo de juego, todo era distinto. Lo subestimaron. Dudaron de él. Pero Hugo respondía de la única forma que sabía, con goles. Poco a poco, fue ganándose el respeto de la afición colchonera con su entrega, su velocidad, sobre todo, su olfato letal en el área. En la temporada 84 a 85 lo consagró todo, ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España, y se coronó como Pichichi de la Liga. Sus chilenas ya eran leyenda, su nombre ya retumbaba en cada estadio de España. Pero justo cuando había conquistado el corazón rojiblanco, una oferta cambiaría el curso de su historia. Una traición para algunos, un paso valiente para otros. El destino le abría la puerta del eterno rival, el Real Madrid. En 1985, Hugo Sánchez tomó una decisión que dividiría pasiones, dejar el Atlético para fichar por el Real Madrid. Para muchos, fue una traición imperdonable. Para él, era el siguiente paso hacia la cima. Porque Hugo no se conformaba con ser bueno, quería ser inmortal. Desde el primer día en el Santiago Bernabéu, dejó claro que no venía a ser uno más. Su carácter fuerte y su ambición se fusionaron con la exigencia del club más grande del mundo. Y esa mezcla explotó en goles, títulos y gloria. Formó parte de la mítica Quinta del Buitre, rodeado de talentos como Butragueño, Michel y Sanchís. Pero Hugo tenía luz propia. Era el asesino del área. El artista de la chilena. El hombre que convertía cualquier balón en poesía. En su primera temporada ya fue Pichichi. Y vendrían muchos más. Con él, el Real Madrid ganó 5 ligas consecutivas. Y cada vez que marcaba, saltaba con su voltereta icónica, como si celebrara no solo un gol, sino el cumplimiento de un destino. El niño que soñaba con volar, estaba volando en la cima del mundo. Hugo Sánchez no solo metía goles. Los pintaba. Cada vez que la pelota tocaba su pie, algo mágico podía pasar. Tenía una precisión quirúrgica, un instinto salvaje y una técnica exquisita. Pero su sello personal, lo que lo convirtió en leyenda, fue la chilena. Esa acrobacia imposible que transformó en rutina.
Una danza aérea que arrancaba aplausos hasta de las hinchadas rivales. En el Real Madrid se convirtió en una máquina. Entre 1985 y 1990, ganó 5 trofeos Pichichi consecutivos, una hazaña que parecía de ciencia ficción. En la temporada 1989 a 1990 marcó 38 goles en 38 partidos, todos de un solo toque. Ni un penal. Solo definición pura. Esa cifra, en su momento, fue récord absoluto. Sus compañeros sabían que si la pelota caía en el área, y Hugo estaba cerca, podían empezar a celebrar. Tenía olfato, velocidad, posicionamiento y una obsesión por la perfección. Detrás de cada gol había horas de entrenamiento invisible. Pero lo más asombroso era su constancia. No tuvo una buena temporada, tuvo muchas. Y cada una fue mejor que la anterior. En el templo del Santiago Bernabéu, Hugo ya no era visitante. Era Dios. Después de conquistar Europa y escribir su nombre con letras doradas en la historia del Real Madrid, Hugo Sánchez regresó a México. Lo hizo como un héroe, como un referente, como ese ídolo que todos querían ver de cerca. Y eligió un club que no aceptaba medias tintas, el América. Su llegada a las Águilas fue un terremoto mediático. En cada estadio donde se presentaba, miles se agolpaban para verlo. Querían ver al mito. Al hombre que había deslumbrado a los españoles. Al mexicano que demostró que sí se podía. En el América no solo aportó goles, también liderazgo y experiencia. Su sola presencia imponía respeto. Vestido de amarillo y azul, su figura seguía intacta, explosivo, técnico, letal. Aunque ya no era el joven veloz de los 80, seguía teniendo algo que no se entrena, clase. A pesar de que su etapa en el América no estuvo llena de títulos, su legado fue mucho más grande. Representó el regreso del hijo pródigo. Mostró a las nuevas generaciones que el éxito internacional era posible. Y les enseñó, con su ejemplo, que para ser leyenda no hay que pedir permiso. Hay que atreverse. Cuando Hugo Sánchez firmó con el Rayo Vallecano en 1993, muchos pensaron que era el epílogo de una leyenda que ya lo había vivido todo. Pero él no lo veía así. Para Hugo, cada minuto en una cancha era una nueva oportunidad para dejar huella. No importaba el escudo, ni el estadio, ni el rival. Él siempre jugaba con el mismo fuego de aquel niño que soñaba con volar. En Vallecas, barrio obrero y combativo, encontraron en Hugo a un símbolo inesperado. El astro internacional bajaba a la tierra para jugar entre calles humildes, con una hinchada cercana, apasionada. Y aunque el físico ya no era el mismo, la clase seguía intacta. Su olfato, su toque de primera, su liderazgo, seguían marcando diferencias. Jugó solo una temporada, pero fue suficiente para demostrar que su talento no dependía del entorno, ni de las luces. Su despedida del fútbol fue discreta, sin alfombra roja, pero con la dignidad de quien lo dio todo. El que había conquistado el mundo decidió irse donde todo comenzó, en la cancha, con la pelota a los pies y la cabeza en alto. Porque las leyendas, incluso cuando se despiden, lo hacen a su manera. En 1994, Hugo Sánchez regresó una vez más a México, esta vez para vestir la camiseta del Atlante. Lo hizo con la serenidad de quien ya había conquistado todo y con la responsabilidad de transmitir su legado. En un fútbol que ya había cambiado, su presencia seguía imponiendo. Cada vez que entraba al campo, los focos lo buscaban. Sabían que todavía tenía algo que decir. Aunque el físico ya no respondía como antes, su inteligencia seguía intacta. Se movía menos, pero leía más el juego. Sus toques eran quirúrgicos. Su visión, privilegiada. Y aunque los goles ya no caían con la frecuencia de otros tiempos, cada uno tenía sabor a nostalgia. En Atlante vivió sus últimos partidos como profesional. Fue su despedida definitiva, silenciosa, sin estridencias. No necesitó homenajes para saber quién era. Él lo sabía. Y su país también. Colgó los botines con la cabeza alta. Se fue como llegó, con personalidad, con estilo, con fuego en los ojos. Y dejó atrás algo más que estadísticas. Dejó una huella imborrable en el alma del fútbol mexicano. Porque Hugo no solo fue un goleador. Fue un símbolo. Una revolución. Un antes y un después. En 1995, cuando ya nadie lo esperaba, Hugo Sánchez sorprendió al mundo fichando por el Linz de Austria. Fue su último intento por mantenerse dentro del juego que tanto amaba. A sus 37 años, sus piernas ya no respondían como antes, pero su corazón seguía latiendo con fuerza por el fútbol.
Austria no era Madrid ni México. No había multitudes ni portadas. Era un escenario más tranquilo, casi anónimo. Pero Hugo no necesitaba reflectores. Solo una cancha, una pelota, y la posibilidad de seguir compitiendo. Jugó pocos partidos, marcó algunos goles, pero sobre todo se despidió en paz. Esa etapa fue más personal que profesional. Le permitió reflexionar, respirar, mirar hacia atrás y entender la dimensión de lo que había construido. Allí, en tierras lejanas, decidió cerrar su etapa como futbolista y empezar a preparar la siguiente, la del entrenador. Porque su obsesión por el juego no había terminado, solo había cambiado de forma. Hugo colgó los botines, pero no el fuego. El que había desafiado al mundo como jugador, ahora se preparaba para conquistarlo desde el banquillo. Hugo Sánchez no fue solo un goleador. Fue un revolucionario. Cambió la manera en que el mundo miraba al futbolista mexicano. Con sus chilenas imposibles, su mentalidad indomable y su ambición sin límites, rompió barreras que parecían inquebrantables. Donde antes había prejuicio, él sembró respeto. Donde antes había duda, él impuso certeza. Ganó 5 trofeos Pichichi consecutivos, algo que ni Messi ni Cristiano lograron. Fue campeón con Pumas, con el Atlético, con el Real Madrid. Jugó mundiales, lideró a la selección, y más tarde, incluso se sentó en el banquillo nacional como entrenador. Pero su impacto va más allá de los números. Hugo enseñó que para triunfar en Europa no hacía falta nacer en Brasil o en Argentina. Bastaba con creer en uno mismo, y tener el coraje de demostrarlo. Hoy, cada vez que un joven mexicano sueña con jugar en el Bernabéu o marcar en un mundial, hay una sombra que lo acompaña. Es la de Hugo, el Pentapichichi. El hombre que se atrevió antes que todos. El que abrió el camino. ¿Te ha gustado esta historia? ¿Qué otra leyenda del fútbol te gustaría que contáramos? Escríbelo en los comentarios.